qué es lo que tenemos que hacer. Cuando Dios llamó a Adán, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios le dio un mandamiento. Y este mandamiento, cuando Él le dice, no hagas esto, la función de Adán y de Eva era solamente ¿cuál? Obedecer. Cuando Él rompió esta regla, este mandamiento, entonces vino el desorden, no solamente a la vida de Adán, sino a la vida de todos los hombres. Porque por él, dice la Biblia, entró el pecado al mundo, porque él fue el primer hombre en la tierra. Y cuando Dios dice, hablábamos también, de que Dios dice, el que me ama, cuando nosotros amamos a Dios, y hablábamos de que cuando nosotros amamos a nuestros padres, nosotros le obedecemos. Aunque sea a veces empujado, aunque sea a veces refunfuñando, pero y hacemos lo que ellos nos mandan, nosotros lo estamos amando. A veces nosotros queremos hacer algo y nuestros padres dicen no. Y tú dices, pero ¿y por qué papi dice que no? Pero él dijo que no. Y mi amor se va a ver manifestado en esa obediencia. Y es lo que Dios dice. Cuando nosotros decimos y venimos a los caminos del Señor, y nosotros decimos que amamos a Dios, ese amor a Dios se va a ver manifestado ¿en qué? En la obediencia a su palabra. Bueno, yo amo a Dios, pero yo a veces hablo mentiras piadosas, porque tú sabes, a veces hay que cuidar una cosa, hay que cuidar aquello, hay que cuidar lo otro. No. Ellos no hay mentira piadosa y nosotros todos lo sabemos, ¿verdad? Aquí todos lo sabemos que no hay mentira piadosa. Mentira es mentira. No hay mentira piadosa. Y cuando yo hablo mentira, estoy desobedeciendo a Dios. Y si yo practico y continúo en eso, entonces no estoy amando a Dios, porque Dios dice en su palabra que los que mienten no son de Dios. Y si yo sigo en esta práctica, entonces estoy dejando ver que en mi corazón no está Dios, que en mi corazón no hay amor por Dios. Cuando yo practico un pecado, el cual ya Dios, por su palabra, nosotros tenemos que entender que nosotros llegamos aquí, llegamos a los caminos del Señor, conocemos al Señor, y hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos, muchísimas. Pero nosotros empezamos como un niño que nace, recién nace. El niño recién nace, se le da la leche materna. Y así es como nosotros comenzamos. Comenzamos conociendo la palabra de Dios, leyendo un versículo, escuchando lo que el pastor dice. Empezamos meditando, hablando con Dios, como nuestro Padre que es, haciéndole preguntas. Y a veces estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero en ese caminar, como los niños, que a veces hacen algo y no saben que lo están haciendo mal, y cuando papi y mami le dice, papi, esto está mal, tú no debes seguir haciendo eso. El niño a veces pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Pero ya él escuchó, y por amor a papi y a mami, él dice, bueno, papi, mami dice que eso está mal, y el niño deja de hacerlo. Pues así somos nosotros. Así somos nosotros como siervos de Dios cuando caminamos, y por eso David, por eso el salmista dice, líbrame, guárdame o perdona
mis pecados ocultos. ¿Por qué mis pecados ocultos? Porque a Dios les son ocultos, no. Porque hay cosas que nosotros hacemos que entendemos que están bien, pero delante de Dios están mal, son pecados. Pero la Biblia dice que donde no hay conciencia de pecado, pues Dios no te inculpa pecado. Pero cuando esa palabra viene a ti, ¿qué va a hacer ese siervo de Dios que ha entendido, que dice la Biblia que el Espíritu Santo ahora te ha hecho entender que eso que tú estás haciendo está mal? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el deber nuestro cuando estamos haciendo algo y papá nos dice que está mal? ¿Cuál es el deber nuestro como hijos? No hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a dejar de hacer eso, que está mal, el papá dijo que está mal, pues entonces ahí es donde viene la bendición. Yo ponía en mi estado hoy de que en la obediencia hay prosperidad. Cuando nosotros vemos lo que es prosperidad, nos enfocamos en dinero. Pero la prosperidad no solamente es dinero. La prosperidad es que todo lo que tú hagas te salga bien. Es que todo lo que tú emprendas, ya sea tus estudios, ya sea el ser hijo, ya sea el ser padre, ya sea el ser esposa, el ser esposo, ya sea el ser estudiante, ya sea el ser empleado, que salga bien. La Biblia dice que José era prosperado en todo lo que hacía y todo lo que él tocaba prosperaba. Pero esto solamente es para José. No. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. No dice para después que muera, dice para que te vaya bien en la tierra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Y esto es físico, terrenal. ¿Cuánto más lo espiritual? ¿Cuánto más lo espiritual si nosotros obedecemos a Dios? Y esto es lo que Jesús está diciendo cuando Jesús les dice a los discípulos, a Judas Tadeo, le dice: el que me ama, mi palabra guardará. Esta es la diferencia que hay entre nosotros y el mundo. No es que hay una diferencia, que somos más grandes, ni que aquel es más pequeño, ni no. ¿Saben cuál es la diferencia entre un siervo de Dios y un hombre del mundo? Que el siervo de Dios ha decidido hacer la voluntad de Dios. Nosotros en el mundo, Pablo lo dice de esta manera: en el mundo, nosotros antes éramos desobedientes, pero ahora hemos conocido al Dios Todopoderoso. Ahora amamos a Dios y por ende ponemos por práctica ese amor con la obediencia.